uno, como paciente, tiene derecho a llegar a la primera consulta y preguntar, y este es un tip que les doy, ¿qué enfoque trabajas? ¿Con qué tipo de pacientes tú eres más efectivo o efectiva? ¿Qué tipo de casos no abordas? Quizás sí vale la pena ir al síntoma primero, equilibrar un poco el sistema y después llegar al psicoanálisis, ¿no? Se me ocurre ahora que coincidimos las dos pensar en algo así. El psicotrauma dice, es una memoria atorada y todos tenemos. Sí cae en eso que dice todo es trauma, pero porque dice, pues claro, hay momentos de la vida donde no sabes qué hacer con una situación tan estresante que justamente está mal atorada, está mal almacenada en el cerebro y tenemos que trabajar eso. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Cultura Tóxica Inc. Este capítulo pretende ayudar a los diferentes usuarios, a ustedes, a poder tener criterios de discernimiento para entender, primero, cuáles son los diferentes enfoques de psicoterapia contemporáneos que están disponibles y después, cuáles son algunas pautas de decisión que podrían usar ustedes para poder elegir un enfoque psicoterapéutico y otro. Va a ser un episodio educacional también, porque van a salir de aquí ustedes entendiendo cuáles son algunas fortalezas, limitaciones de cada uno de los métodos terapéuticos que están disponibles. Y con mis invitadas el día de hoy vamos a hablar incluso de cuándo uno puede ser integrado en el otro, cómo se pueden apoyar y qué posibilidades tenemos de navegar entre un enfoque y otro en diferentes momentos de la vida. Yo soy Ernesto Tapia, soy el host de este podcast y quiero darle la bienvenida a dos amigas, colegas también, que quiero mucho. Itzayana Covarrubias, voy a dejar que tú te presentes, pero también está conmigo Mariana Gutiérrez. Ambas tienen especialidades en enfoques de psicoterapia distintos, aunque bueno, entiendo que todos estamos en algún momento de nuestra formación cercanos a diferentes escuelas de psicoterapia y las comprendemos y las entendemos, pero por ahí alguna de ustedes está más comprometida con un método en particular y es de ahí desde donde trabajan. Las voy a dejar que se presenten. Itzayana, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este proyecto y mucho éxito, Ernesto, me da mucho gusto. Bueno, pues yo soy Itzayana Covarrubias, me dedico a la clínica psicoanalítica, mayormente con adultos, y me he especializado desde hace algunos años en este periodo de la vida de la adultez joven, ¿no? La adultez temprana, entre los 20 y los 26 años, pero bueno, esta adultez joven o esta adolescencia tardía se está alargando hasta los 40. Cierto. ¿No? Entonces, un poco estoy en esa investigación actualmente. Soy doctorante en este momento con esa investigación, ¿no? La transición hacia la adultez, que está siendo un tema complicado, que está causando pues, algunas situaciones de riesgo, ¿no? El no poder elegir un camino, no poder crear una identidad, ¿no? Está generando una angustia importante. Entonces, bueno, pues esa soy yo. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá. Bienvenida, me encanta el tema de tu tesis doctoral y entonces contigo entiendo que nos puedes hablar desde el psicoanálisis, ¿no? Esa es la postura, quizá desde donde nos puedes ayudar a entender, Itza, ¿no? ¿Cuándo recurrir al psicoanálisis? ¿Qué esperar si entro como paciente al diván, ¿no? Y trabajo desde ahí, desde ese modelo epistemológico, pero también ontológico, ¿no? Porque tiene su manera particular de ver al ser humano. Mariana. Y bueno, pues yo soy Mariana Gutiérrez. Yo soy psicóloga, me dedico sí más al ámbito clínico, pero he pasado por diferentes, desde el ámbito organizacional, específicamente ámbito de recursos humanos. Entonces también tengo un poco, es como juntar un poco de diferentes perspectivas, pero como decía Ernesto, sí comprometerme más con el psicotrauma. Entonces, yo ahorita me dedico a mi práctica clínica, casi el 80%, 90% de mis consultantes son en línea, porque trabajo no solamente con mexicanos, sino personas de Costa Rica, de España, de Venezuela, muchos migrantes. Entonces, yo trabajo desde el psicotrauma, que ahorita ya lo vamos a ir platicando más, pero específicamente con una terapia que se llama MDR, y también con IFS, que ahorita vamos a platicar de ellas. Son muy ricas, me encantan, y curiosamente, lo que más trabajo ahorita es disociación, estados disociativos. Además de la disociación, por alguna razón me llegan mucho personas con rupturas amorosas, muchísimas personas, muchos casos, entonces creo que más me buscan por rupturas amorosas, sí por ansiedad, depresión, pero ahorita me estoy enfocando más en disociación. Entonces, pues muchas gracias. Fantástico, me va a encantar que nos hables de psicotrauma, de Internal Family Systems y cómo las terapias de cuarta generación están abordando el tema del sufrimiento. Entonces, gracias por representar esa escuela de psicoterapia. Bueno, yo estudié psicoanálisis también, fui compañero tuyo y en algún momento en mi carrera, cuando vi que los psiquiatras referían a los pacientes
a la terapia racional emotivo-conductual o a la cognitivo-conductual. Y me fui al Albert Ellis Institute en Nueva York y me especialicé también en racional emotivo-conductual. Así que voy a jugar también ese rol, a pesar de que soy psicoanalista, voy a jugar ese rol, porque me encuentro más en un momento en el que mi método es más integrativo y me gustaría en algún momento hablar también de las ventajas y riesgos que tiene hacer un trabajo integrativo que puede caer en una especie de eclecticismo que comprometa, digamos, la brújula teórica dentro del trabajo en la sesión, ¿no? Entonces, voy a representar eso ahí y platiquemos juntos. Tengo una primera pregunta para ustedes que se me ocurre. ¿Cómo dirían ustedes que entiende el sufrimiento el enfoque terapéutico con el que trabajan? Y una manera de reformular la pregunta podría ser también, ¿no? Como gusten contestarla, es ¿qué tipo de pacientes se benefician más del enfoque terapéutico con el que ustedes trabajan? El psicotrauma se encarga mucho de, y como conceptualiza el sufrimiento humano, es a partir del trauma. Entonces, ¿y qué es el trauma? Creo que desde ahí podemos partir. Para el psicotrauma, el trauma es un evento muy estresante que sobrepasó las capacidades de la persona en ese momento, no supo qué hacer con eso, entonces se queda como mal almacenado en el cerebro, en la memoria implícita, la memoria emocional. Vuelvo a llorar si me vuelvo a acordar, me vuelvo a activar ataques de pánico. Entonces, eso es el sufrimiento humano para el psicotrauma. Es una memoria mal almacenada por un momento que yo no supe qué hacer con eso. Entonces, eso desde la mirada del psicotrauma. Ahora, desde terapias que creo que igual no lo había mencionado antes, pero también me he dedicado mucho a las terapias contextuales o de tercera, cuarta generación, que también se encargan mucho del mindfulness, de la dialéctica conductual. Es como dotar de herramientas a los consultantes. Todas las terapias contextuales o de tercera y cuarta generación conceptualizan el sufrimiento como ya no tengo calidad de vida. Ya no puedo hacer las cosas que antes yo podía hacer y ya no tengo calidad de vida. Esta vida no me gusta, me siento insatisfecho o insatisfecha y ya no quiero seguir así. Así conceptualizan el sufrimiento. Entonces, bueno, creo que eso, desde estos lugares. Claro. Está muy potente tu respuesta, entonces de alguna manera entiendo que aquellos pacientes que están en crisis, en un estado de disfuncionalidad, es decir, que no pueden con la vida cotidiana porque se activan, me encantó la palabra que utilizaste, es el psicotrauma y estos enfoques de terapia, digamos, ayudan al paciente a encontrar ese estado de regulación, ¿no? Sí. Y desde ahí empezar a trabajar, digamos. Hay un elemento de urgencia, me parece, en lo que estás planteando. Sí, exacto. Sí. Hay un elemento de urgencia. Entonces, al final, lo que hace tanto el psicotrauma como terapias contextuales o de tercera o cuarta generación sí es atacar directamente el problema. Las terapias contextuales van más como a ver cómo te doy herramientas para que puedas vivir una vida que valga la pena ser vivida, pero el psicotrauma no solamente es el MDRI, el Internal Family Systems, es toda una corriente que dice, bueno, si la persona está sufriendo, urge entender por qué le está pasando lo que le pasa. Me gusta mucho una frase del psicotrauma que dice, a ver, no es que yo jamás te voy a juzgar de que tú estás mal. Yo no te voy a decir tú estás mal. Voy a tratar de entender qué fue lo que pasó para que estés en este punto. Entonces, sí nos vamos mucho al origen, a rascar, y desde tocar el origen, como consecuencia, por efecto dominó, baja esa crisis. Claro. Se estabiliza. Entonces, sí. Buenísimo, me encanta. Itza, la vieja escuela del psicoanálisis, pero también tan contemporánea el día de hoy para explicar y continuar explicando el dolor mental, el sufrimiento. ¿Cómo entiende el psicoanálisis el sufrimiento y cuál es el tipo de pacientes, de nuevo, que se benefician de este tipo de enfoque particularmente? Bueno, yo pensaba un poco como quizá las diferentes posturas ante el síntoma, ¿no? El psicoanálisis o los psicoanálisis, que ahorita entramos un poquito en ese terreno, creo que busca dialogar con el síntoma, ¿no? Es una oportunidad de subjetivizar, podemos decir. Ahora le voy quitando las palabras rimbombantes, ¿no? Subjetivizar es esto que se dice del psicoanálisis que te da un traje a la medida, ¿no? O sea, bueno, no, es que eres obsesivo, entonces vamos a aplicar el protocolo de obsesivos ABCD, ¿no? Es que eres, pues es una histérica, vamos a hacer ABC. No, o sea, no eres el síntoma. Y a veces es difícil hablar del psicoanálisis en positivo, lo describimos en negativo, ¿no? Lo que no es. Entonces, no buscamos remover el síntoma, sino bordearlo, ¿no? O sea, como un poco lo que decías, ¿no? ¿De dónde vino? ¿Para qué está aquí? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es su función? Exactamente, ¿no? Porque creemos, o sea, podemos pensar en psicoanálisis que uno de los principios sería, si yo intento quitarte este síntoma desde la teoría psicoanalítica, mañana va a ser otro.
¿no? Exacto. O sea, hoy tienes miedo a volar, pero mañana te va a dar terror las alturas, ¿no? O fobia social, o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que el síntoma tiene esta cosa, es un mutante. Sí. Y es terrible, ¿no? Y yo entiendo que se llega al motivo de consulta como, quítame esto que traigo aquí, ya no lo quiero sentir. Entonces, creo que el psicoanálisis no ofrece el te lo voy a quitar, ¿no? Si hay una urgencia, que esa es la palabra muy bonita que tú usaste, y que lo platicábamos antes de empezar a grabar con los tres, quizás sí vale la pena ir al síntoma primero, equilibrar un poco el sistema y después llegar al psicoanálisis, ¿no? Se me ocurre ahora que coincidimos las dos, pensar en algo así. Y dijiste dos palabras muy bonitas, Ernesto, ¿no? Lo ontológico y lo epistemológico, ¿no? Que justamente por eso traigo por aquí un libro de Thomas Ogden, lo venía revisando, se los recomiendo muchísimo, se llama What a Life Means. Okay. Es precisamente un autor contemporáneo que viene de la línea de Winnicott, de Bion, ¿no? Esta línea que habla mucho del ser, más que del hacer, ¿no? Entonces, no es qué hacemos para quitarte el síntoma, sino qué significa, ¿no? Y por supuesto eso toma más tiempo. Claro. Eso es importante. Y esto que dices es importante porque ya desde aquí podemos empezar a darle pistas a la gente que nos escucha y que está buscando terapeuta o se pregunta con quién debo de ir. Me parece que con lo que has dicho entiendo que el psicoanálisis requiere cierta capacidad de poder pensar la vida subjetiva. Es decir, no solamente hablar del síntoma, sino también narrarlo, inscribirlo a través del lenguaje de una manera que le dé significado y entonces vamos dándole un relato alrededor de lo que me pasa. Y eso exige cierta capacidad, ¿no? De poder simbolizar, de poder pensar. Y cuando el paciente llega a psicoanálisis y no trae esa capacidad de poder pensar su propio problema porque está rebasado por los síntomas físicos, ¿no? El psicoanalista le presta su capacidad de pensar, ¿no? Mientras él puede accesar a la suya. Y es un trabajo, entonces, muchísimo más intelectual también, ¿no? Entonces, me parece que aquellos pacientes que están en capacidad y en disposición de pensar su problemática de una manera más profunda, ¿no? Y otorgarle significados, es el paciente que se puede beneficiar mucho de este método en particular, ¿no? Pacientes que les gusta intelectualizar, que les gusta hablar, que les gusta relatar, que les gusta meterse a la capa de la capa de la capa de la capa de lo que les sucede, ¿no? Y que les gusta comprender. Me parece que en el psicoanálisis se encuentran algo ahí que conecta con esa forma preferente de enfrentar la vida, ¿no? Sí. Mientras que en los modelos de terapia que planteas hay un enfoque más resolutivo, más de objetivo, más, ¿no? Que también es importante esa distinción. Los temas de hoy, los temas por los que llega el paciente hoy. Depresión, ansiedad, ruptura amorosa, lo señalabas, cansancio crónico, por esto que decías, ¿no? La tendencia de la cultura actual al hacer más que al ser. La cultura del rendimiento y del éxito pone a las personas en este estrés crónico. Estos son los temas con los que yo trabajo todos los días con mis pacientes. ¿Coinciden ustedes con esto? ¿Son los temas que ustedes están tratando? Y si es así, ¿cuándo diríamos que un paciente, digamos, está más listo para explorar esa problemática con un enfoque que con otro? Hay un problema importante con la identidad, ¿no? Digamos, está la base de la falla narcisista que atraviesa muchísimas patologías, muchísimos dolores, muchísimos sufrimientos, y uno de ellos que está muy presente desde mi punto de vista en la clínica actual es el problema de identidad, sí. ¿no? Entonces, quizá ese paciente no va a tener la capacidad, como muy bien dijiste, de simbolizar, de hacer una abstracción profunda. Tampoco yo voy a utilizar una interpretación de estas que nos suelen achacar a los psicoanalistas de, bueno, pensemos en tu pasado. No, estamos en el presente y hay que mantener con vida a esa vida, ¿no? Hay que darle vida a esa vida y hay que prestar esa pulsión de vida por un tiempo y un aparato para pensar, ¿no? Sí. Y eso va a tomar tiempo. Entonces yo diría identidad, sí. Muy de la mano de depresiones psicóticas o melancolías, ¿no? Sí, sí. Entonces está buenísimo lo que acabas de decir. Déjame rescatar algo ahí porque una de las críticas que generalmente se hacen, sobre todo en redes sociales, ¿no? Aquellos cognitivos conductuales o de terapias de cuarta generación que son muy dogmáticos, ¿no? Que dicen, el psicoanálisis es únicamente voltear a ver el pasado e ir a hablar de la infancia. No hay nada más alejado de lo que realmente el psicoanálisis hace. El psicoanálisis hace el presente, habla del presente, pero cómo lo que viví en el pasado se manifiesta hoy. Cómo aquello que experimenté se reedita y busca reeditarse en el presente. Entonces nosotros no trabajamos con el pasado, trabajamos con el pasado que se repite en el presente, ¿no? Y bueno, entonces para ir cerrando, usuarios, psicoanálisis, perfecto para trabajar identidad,
estructura de personalidad, síntomas que se repiten una vez, cuando el síntoma empuja una y otra vez a través de diferentes formas, ¿no? Conflictos de identidad, conflictos de vínculos y en el vínculo, el psicoanálisis, como trabaja desde la perspectiva del deseo, y el deseo es el deseo del otro, siempre decimos, ¿no? Siempre hay un otro que estamos buscando que nos mire, que nos apruebe, que nos legitime. Me parece que la clínica del deseo la aborda el psicoanálisis de una manera muy bella. Mariana, desde el punto de vista de trauma, ¿cuáles son los temas que te llegan y que tú ves que el MDR, el Internal Family System, responde de manera efectiva? Muy buena pregunta, porque por lo que llegan las personas a terapia es lo que sabemos como psicólogos: ansiedad, depresión, es decir, ya no me quiero levantar para ir otra vez a ver a mi jefe, que es una persona muy altanera y me contesta mal, me aventa los papeles. Eso es por lo que llegan las personas. No le pueden poner palabra a por qué se repite una y otra vez en mi vida. Entonces, coincido justamente desde el psicoanálisis, porque en trauma también le damos mucha importancia a qué pasó. ¿Qué pasó que hace que se repita constantemente la expresión del síntoma? Entonces, desde el psicotrauma, y eso engloba varias terapias, MDR, Internal Family Systems, Brain Spotting, Somatic Experiencing, digo algunos nombres por si a alguien le interesa más como indagar en ellas, pero claro, todas trabajan desde trauma. Es perfecto. Uno, cuando yo no sé qué me está pasando, no sé por qué me pasa lo que me pasa, pero tengo ataques de pánico en el metro y no sé por qué. O, por ejemplo, siempre después del trabajo voy a fumar o tomo un drink con los amigos y ya me estoy pasando y no sé por qué. No puedo bajar de peso y no sé por qué. Entonces, ese no sé por qué, psicotrauma es perfecto, porque nos vamos a indagar qué pasó. O sea, hay incluso una pregunta que te hacen en la sesión 1 o sesión 2 en el protocolo de MDR, que es, ok, a ver, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿No? Y te dicen, bueno, es que yo quiero dejar de tomar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de tener atracones. Ok, entonces, ¿qué es lo que sientes? Mucha angustia, mucha ansiedad, siento como mucha impotencia, siento que soy un fracasado. Ok, vámonos a momentos más tempranos de tu vida cuando te has sentido exactamente así. Entonces, el psicotrauma es perfecto para trabajar el origen. Muchas veces no sabemos cuál es la memoria traumática, no llegamos a ella. Y no es necesario. En la experiencia nos damos cuenta que no tenemos que ir al origen, a la memoria original, porque bueno, ya incluso está comprobado que existe el trauma intergeneracional y que trauma in vitro. Hay muchos tipos de trauma. Es epigenético, hay modificación genética del trauma. Entonces, creo que para una persona que dice, bueno, psicotrauma debería ir o no, es cuando estoy repitiendo una y otra vez el mismo síntoma, es muy grave y no me puedo estabilizar por más que ya lo intenté. Intenté fumar, intenté dormirme temprano, intenté medicarme y nada funciona. Ese nada funciona es perfecto para ir a psicotrauma. Fantástico. Y terapias contextuales. Fantástico. Y esa pregunta que dices que se plantea al inicio del tratamiento, sesión 1, sesión 2, donde, bueno, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es el objetivo, no? Eso es muy distintivo de este tipo de terapias. Exacto. ¿No? Que tienen un objetivo en particular y por lo mismo son terapias breves, de 6, 12 sesiones máximas, ¿no? En el psicoanálisis, entiendo, Itza, no se trabaja necesariamente con un objetivo en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría aportar desde la terapia racional emotiva conductual, que también plantea objetivo, ¿no? Pero acá la hipótesis es que, la hipótesis, digamos, epistémica, es hay un error de pensamiento. O sea, el paciente está sufriendo porque hay una distorsión cognitiva, una manera de interpretar los hechos que es irracional y que lo está llevando al sufrimiento, teniendo consecuencias emocionales muy displacenteras y por lo tanto conductas también disfuncionales, ¿no? Es decir, si yo digo mi jefe no me quiere, lo que va a hacer el terapeuta cognitivo-conductual es debatir esa creencia, mostrarle al paciente que es irracional, para que entonces pueda pensar, a lo mejor mi jefe se comporta así no solamente conmigo, sino con otros, y entonces no tiene que ver con que me quiera o no. Cuando veo que no siempre me trata así, sino que también hay evidencia de que me trate de otras maneras en otros contextos, entonces le quito fuerza a esa distorsión y puedo reformular una forma de ver e interpretar ese hecho y mi consecuencia emocional cambia, porque entonces ya no me siento triste por estar rechazado, y entonces se modula la respuesta emocional y también mi conducta va a ser diferente en función de eso. Entonces, este es el método, ¿no?, con el que trabaja una y otra vez en todas las sesiones el terapeuta, ¿no? Ahora, me gustaría hablar de las desventajas también, ¿no? Porque mis pacientes llega un momento donde dicen, ya sé qué vas a hacer. ¿Cuál es el evento activador? Mi jefe me contestó de esta manera. Ok, ¿qué fue lo que pensaste? Tal cosa. Ahora, vamos a debatir en lo que pensaste socráticamente a través de preguntas y después revisamos las consecuencias emocionales y conductuales, cómo cambiaron. Y eso se hace una y otra vez en todas las pinches sesiones, ¿no? Ahí el paciente, está bien que aprenda porque hay pedagogía, porque lo puede hacer él, pero después también dice, espérame, hoy quiero venir a hablarte nada más y contarte lo mal que se siente
que este cabrón me exponga frente al equipo, y te quiero hablar de que así me sentía, porque así me hablaba mi madre, o así me habló un cuidador que tuve yo temprano en mi infancia, y no quiero deconstruir mi pensamiento, ni quiero que me lo desafíes y me lo retes, ¿no? Y por ahí a veces están los desafíos metodológicos, técnicos que tenemos en la terapia racional emotiva conductual. En psicotrauma se me ocurre preguntarte, para después ir contigo, Itza, ¿en qué momento está el riesgo de que todo es trauma? Es una muy buena pregunta porque, claro, o sea, bajo esta perspectiva que yo te dije, bueno, podría fácilmente el psicotrauma caer en eso de que, pues, que todo es trauma. Fumas, tomas, abusas del café, duermes mucho, duermes poco, no sabes respirar, contestas mal en el trabajo, porque todo es trauma, tú tienes traumas. Entonces, creo que sí el psicotrauma puede caer mucho en eso. Y lo entiendo, porque el psicotrauma lo que te dice es que, a ver, yo jamás te dije que el trauma es malo, que el trauma es permanente, que el trauma es estar dañado, como tenemos esas creencias. No. El psicotrauma dice, es una memoria atorada, y todos tenemos memorias atoradas, momentos a los 5 años no tienes estrategias de regulación emocional. Bueno, tal vez hay niños que sí, niños que no. Entonces, el psicotrauma sí cae en eso que dice todo es trauma, pero porque dice, pues claro, hay momentos de la vida donde no sabes qué hacer con una situación tan estresante que justamente está mal atorada, está mal almacenada en el cerebro y tenemos que trabajar eso. Entonces, sí cae en eso. ¿Cuáles son las desventajas o los riesgos de decir todo es trauma? Pues depende. Si le damos una connotación negativa de que todo es trauma y dar la explicación de que todo es trauma, podemos caer mucho en la patologización constante, ¿no? De la persona, de que entiendo. claro, tú tienes traumas, tú eres la víctima, soy víctima, yo tengo traumas, soy víctima. Entonces, poner al consultante como víctima. Entiendo. Y así van por el mundo con la etiqueta, yo soy víctima, es que son mis traumas, mi mamá se fue, ¿no? Entonces, ese creo que es una línea muy delgada y puede llegar a ser el riesgo. Bien, gracias por señalarlo, ¿no? Y me encanta la ética profesional desde donde puedes reconocer los riesgos que también existen en el método, como lo acabo de hacer yo con la terapia racional emotivo-conductual. En el psicoanálisis, una de las grandes críticas, Itza, pasa por el fin del tratamiento, ¿no? Cómo se puede alargar el proceso de psicoanálisis. Yo hice 12 años de trabajo psicoanalítico y me encantó haberlo hecho, ¿no? Me fui a lugares donde a lo mejor no hubiera llegado con un modelo de terapia breve, pero esta es una de las principales críticas, ¿no? ¿Cuáles otros límites ves en el psicoanálisis, si es que los ves, ¿no? Que tiene límites? Y sobre todo, ¿cómo respondería esta crítica acerca de la medición del progreso de la terapia, la longitud, y una que particularmente a mí me atrapó y que no fue fácil salir? Sorry que la pregunta tenga tantos elementos, pero ¿cuándo cambiar de terapeuta? Yo me acuerdo que en algún momento cuando decía algo ya no está funcionando con ese terapeuta y lo hablé con mi analista, me lo devolvía como agresión hacia ella, te estoy rechazando, te estoy atacando el vínculo, estoy atacando el psicoanálisis, es resistencia, justo hay que trabajarla. Aparece esas ganas de terminar el tratamiento justo cuando el paciente está a punto de curarse, el inconsciente regresa otra vez a boicotear el proceso y entonces te quedas atrapado un año más. Sí. ¿Cómo responderías a esas críticas que son las más comunes? Bueno, voy a empezar por el de los límites, ¿no? Sí. Que mencionabas y que trabajabas con Mariana. Fíjate que yo pensaba en el encuadre, ahorita que hablabas de los límites, y hay una autora que se llama María Melizalde, que habla del encuadre interno, ¿no? O sea, como de revisar el encuadre externo y el encuadre interno. ¿Qué es esto del encuadre, no? Para ponernos un poquito en contexto. Bueno, creo que todos los tratamientos tienen un encuadre, las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego. Sí, o sea, poderle decir al consultante, al paciente, al analizante, mira, esto funciona así, ¿no? Nosotros nos vamos a ver tantas veces por semana, eso se pacta con el paciente, los honorarios, las fechas, la duración de las sesiones, ¿no? La duración del tratamiento nos da para todo un podcast, ¿no? Pero está el encuadre interno. O sea, el encuadre externo es la ley, es este tercero, que la ley del padre, digamos, ¿no? Desde Lacan, que protege tanto al paciente como al analista de los enactments y de los acting outs, ¿no? O sea, porque recordemos que ahí hay dos inconscientes que se están jugando, dos deseos, como decías, sí, ¿no? O sea, está el deseo vivo, hay un campo vivo y dos seres humanos, tanto el analista como el paciente, que puede actuar en contra del tratamiento, ¿no? Comprendo. Entonces, el encuadre interno un poco también estaría como desde lo bioniano, de estar revisándonos constantemente, ¿no? Obviamente supervisión, análisis y demás, pero internamente, a ver, yo puedo hacer aquí una concesión, puedo escuchar al paciente que se está queriendo ir. No, pero es que el tratamiento tiene que ser largo. ¿Qué es largo?
¿qué es largo para mí? ¿Qué es largo, no? Exacto. Para mí, como psicoanalista, el tiempo se vuelve muy difuso, el tiempo del inconsciente te atrapa, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que para un paciente puede ser, ya vine un año, muchas gracias por todo, yo ya me quiero Con ir. permiso. Claro, y claro que se puede interpretar y claro que le puedes dar algunas impresiones, incluso diagnósticas en Sí, ese momento, sí. pero no lo detienes. Porque tiene que quedarse, ¿por qué? Porque tú lo dices, porque tu tiempo se ha vuelto muy extraño en el inconsciente, en fin. Entonces creo que ese es un riesgo, Bien. ¿no? De querer detener al paciente. Por ahí escuché estas historias urbanas que se van repitiendo, ¿no? Que alguien le dijo, no te puedes ir porque si te vas a psicotizar. Sin mí te vas a psicotizar. Claro. Ay. Híjole. Qué violento, ¿no? Sí. Qué violento porque entonces se rompe lo que entendemos todos como la alianza terapéutica, ¿no? Gracias por esa respuesta. Por supuesto que hay límites también ahí, ¿no? Pero el volver al encuadre y plantear ese encuadre Claro. basado en el propio encuadre del propio paciente, legitimar también lo que el paciente quiere y está dispuesto, ¿no? Y el psicoanálisis también me parece que tiene que flexibilizarse en ese sentido y dar desde el principio la posibilidad de que el paciente incluso me pueda dejar. Porque a veces es el mejor indicador de crecimiento, que pueda dejarme e irse con otro terapeuta, incluso que ya no sea yo. Porque ahí También. hay cierta reconstitución, ¿no? De la autonomía que a lo mejor el paciente no está mostrando en otros espacios de su vida. Y justo porque me pudo dejar a mí, es que va a ser capaz de dejar a otros significativos también en su vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí se me ocurre pensar, ¿cuándo refieren a alguien? Cuando llega un paciente contigo, Itza, Mariana, ¿en qué momento ustedes dicen, este paciente no lo tomo? No necesariamente de su especialidad, si trabajan con niños o adultos, parejas, familias, adicciones. No, me refiero, ¿qué paciente refieren porque ustedes dicen, este no es el método que ahorita mayor beneficio inmediato le puede causar al paciente? Ok, a ver, desde el psicotrauma tengo varias respuestas, pero una que es cuando me pasa mucho que llegan personas y quieren hablar, quieren un testigo, quieren alguien que escuche, como ahorita los ejemplos que nos estabas diciendo. Me dicen, no, es que yo no quiero reprocesar, yo no quiero hacer cosas así, yo solo quiero que me escuches, que te sientes y me escuches. Entonces ahí, claro, hay que ver la necesidad del consultante, del paciente, y ahí es en donde yo digo, bueno, un corte psicodinámico, qué rico, ¿no? Le va a venir poder adentrarse en ese inconsciente, que el psicoanalista le esté reflejando cosas. Yo no se lo puedo ofrecer desde esa mirada. Entonces, claro que hablamos y claro que soy un testigo y te valido y te doy herramientas, pero cuando quieren la parte, cuando quieren hablar y quieren un testigo que me esté mirando y me esté espejeando, ahí yo diría, bueno, pues ya hicimos todo lo que pudimos aquí en este proceso. Yo puedo seguir aquí, puedo seguir hablándote, pero creo que te beneficiarías más de un corte diferente. Y otro es, bueno, creo que esto lo sabemos, pero en estado de psicosis, en estado de una crisis suicida, en esos estados, o en estados alterados de la conciencia, claro. Entonces, cuando estamos ahí, necesitamos primero estabilización psiquiátrica urgente. Yo no puedo trabajar, ni siquiera les puedo dar las herramientas básicas de estabilización, no puedo. Primero necesitamos una estabilización médica, lo que hablábamos hace un momento, puede ser temporal, puede ser un poco más extendida, pero ahí es donde yo digo, no los tomo. Entiendo. Gracias por eso. Itza. Pues yo creo que ese es lo importante o lo valioso de las entrevistas que llamamos diagnósticas, ¿no? Diagnosis como exploración, ¿no? Como una etiqueta que se le va a dar al paciente o al consultante, pero ahí es donde podemos determinar y se lo decimos, ¿no? Se los decimos a ellos, mira, yo necesito saber si soy la idónea para ti en este momento, ¿no? Voy a revisar si necesitamos hacer una interconsulta con otro profesional de la salud, ¿no? Si hay un tema de algún trastorno nutrimental, ¿no? Alimentario, por supuesto si se necesita medicación, si es algo neurológico y si en algunos casos iríamos primero a esa especialidad y luego vuelves conmigo o si podemos trabajar a la par, ¿no? Con el otro. Entiendo. Y bueno, creo que también, creo que no iba por ahí la pregunta tal vez, pero también como revisar el momento actual. Somos personas. Sí. Aunque estemos amparados por montones de teorías y de estudios, nos encanta estudiar, ¿no? Sí, a todos, yo creo que a todos los todos. psicoterapeutas. ¿Qué momento de vida estoy pasando? Y si yo como persona que está detrás de la máscara del terapeuta puedo con esa situación ahorita. Si tú te estás separando, yo también, se me hace que no soy yo en este momento. No se lo tenemos que decir necesariamente. Exactamente. Pero mira, creo que no soy yo la idónea en este momento. Te voy a referir con alguien de todas mis Claro. confianzas o con alguien de otra corriente. Claro. ¿no? O un abordaje institucional, porque Claro. conmigo han llegado pacientes que tienen conducta delictiva o que están teniendo fantasías o ideaciones de conducta delictiva con adicciones, y cuando hay un paciente pues, que se está poniendo en riesgo y te puede llegar a poner en riesgo a ti como paciente, me parece que la intervención es a través de lo institucional también, ¿no? A mí
mí me ha tocado referir por esas razones. Me encanta otra vez cómo, Itza, planteas de un psicoanálisis que puede ser colaborativo, que puede ser integrativo dentro de las mismas corrientes psicoanalíticas, que le pongas atención al cuerpo, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Hay este error, y esto se lo digo a los usuarios, la gente que nos está viendo, llegar al psicoanálisis hoy en día no es como el psicoanálisis de la Viena de 1930 con Freud, donde te acostabas en el diván y la consulta podía durar 4 o 5 horas, ¿no? Hoy en día, el psicoanálisis también piensa el sufrimiento de una perspectiva social, la dimensión cultural, también la dimensión biológica, qué le está pasando al cuerpo, qué le está pasando a la mente, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que casi todos los enfoques terapéuticos tienen, ¿no?, una mirada más integrativa también. Y quizá se me ocurre preguntarles de cara a esto, ¿qué creen que cure? ¿Cura la técnica o cura el terapeuta con la alianza terapéutica, con lo cualitativo de la relación? ¿Quién cura? ¿Cura el método o cura la persona? Y no me gusta hablar de la expresión cura, sé que va a haber internautas que van a decir cura refiere a enfermedad, y modelo médico-paciente, y me van a querer desafiar desde ahí. Estoy usando el término para referirme a esta pregunta en particular. ¿Qué tan importante es la alianza terapéutica? ¿Qué tan importante es la técnica? ¿A quién privilegian ustedes? Para mí no hay duda, es la alianza terapéutica. Incluso desde los cortes donde yo estoy, que es sí basado en objetivos, si yo tengo un protocolo, muy lindo, lo abro, hacemos de inicio a fin todas las fases. Ahí está, el protocolo no se va a ir a ningún lado. Pero los protocolos no son recetas que andamos prescribiéndole a todas las personas, porque para empezar, todas las personas somos súper diferentes unas de otras. Tenemos experiencias bien distintas desde la infancia, que se llama experiencias adversas de la infancia, que por ahí podemos analizar trauma, hasta mi contexto cultural, mi contexto económico, los retos a los que yo me enfrento. Entonces, para mí no hay duda, es la alianza terapéutica, porque yo incluso lo veo en sesión. Yo me siento con una persona y yo lo he vivido tanto como paciente como terapeuta. Darme cuenta que si no hay calidad del vínculo terapéutico, no te va a servir ningún protocolo que exista, por más validado estadísticamente, no te va a servir. Y yo también lo viví como paciente con una terapeuta de mi corte, de MDR. Yo me sentaba en las sesiones y pues ni siquiera casi era de que, hola Mariana, si se aprendió mi nombre o lo veía ahí en el reporte, y me hacía las preguntas de cajón, las que hacía, y de que, bueno, sí, ¿cómo estás? Pero no con un genuino ¿cómo estás? Vamos a analizar, ¿cómo estás? Ok, bueno, pues vamos directo, ¿no? A trabajar. Entonces, eso obviamente lo que me hizo fue abandonar el proceso y decir, yo necesito sentir que le importo a esta persona al otro lado, porque aquí estoy poniendo mis esperanzas y mis traumas y mis dolores. Así es, buenísimo. Itza, yo creo que el psicoanálisis aquí es donde tiene para mí su carta fuerte, que es la transferencia y contratransferencia. Para mí es la herramienta por excelencia que tiene el psicoanálisis. Y te dejo que respondas, pero ¿qué opinas? ¿Método o relación? Sí, definitivamente. Tú dijiste la palabra clave hace rato, ¿no? El vínculo. Y la oportunidad de venir a ser un vínculo distinto, ¿no? Sí. O sea, de ser esa persona que puede venir a relacionarse de una manera distinta, justamente porque en el mejor de los casos, y tomados un poco de la mano del encuadre, pues el analista no va a juzgar, me parece que ningún terapeuta tendría que hacerlo, ¿no? De ninguna corriente, pero no va a juzgar, no va a dirigir, no va, justamente contrario a lo que nos decías de la racional emotiva, no necesariamente te va a decir, estás pensando mal esto, vamos a pensarlo distinto. Lo hacemos de otra manera, quizá, ¿no? Pero otra cosa, la frecuencia, ¿no? Es algo que se cuestiona mucho el psicoanálisis. Bueno, esta me quiere ver 4 veces, pero pues porque se quiere comprar su camioneta. Claro. Bueno, a ver, no es como que estamos peleados con eso. Con crecer económicamente, pues, pero no va por ahí, ¿no? O sea, la frecuencia... En la maestría, cuando estuvimos en la maestría, yo estaba con un piecito todavía en mi carrera anterior y acá, y me acuerdo mucho que nuestras maestras me dijeron, Itza, necesitas venir más, porque si no, no vas a hacer un vínculo ni con el psicoanálisis, ni con tus compañeros, y nunca vas a encontrar tu identidad psicoanalítica, ¿no? Interesante. A través de los años me ha hecho sentido, ¿no? Entiendo. Entonces, ese vínculo que se va creando de manera que en algún momento te das cuenta que estás siendo otra persona o que estás siendo desde otro lugar con esa persona que te espera todos los días o cada lunes o cada miércoles a la misma hora, ¿no? La estabilidad también. Entonces, ese new beginning del que hablaba Winnicott y todos los que vienen después de Winnicott, y que bueno, Freud lo trabajaba también, ¿no? Es maravilloso esta parte porque en la relación con el terapeuta, quieras o no, se reeditan vínculos tempranos y tu terapeuta en algún momento te cae gorda, no la puedes ver. ¿Por qué? No sabes, pero no sabes que estás
reproduciendo tu relación temprana con tu mamá y se está jugando en el vínculo actualmente. Por eso nosotros decimos, en el psicoanálisis no trabajamos con el pasado, estamos trabajando con la relación actual, aquí y ahora. Me estás odiando por esto que y se lo puedes decir y se lo devuelves. Mira, esto que te estoy cayendo gordo en este momento, como tu analista te estoy cayendo gordo. ¿Por qué? Porque esto redita, activa una relación temprana que podemos pensar juntos. No soy yo, es lo que represento en este momento para ti. Esa es la belleza de trabajar desde la transferencia. Y yo me acuerdo mucho cuando estaba entrenándome en Nueva York en terapia racional emotiva conductual, le pregunté a una de las maestras, les dije, ¿ustedes han trabajado alguna vez, digamos, con una paciente que la hayan tenido más de 6 meses o que la hayas tenido 1 año? Y me dice una de las maestras, sí, yo tuve una paciente que tenía TLP, trastorno límite de la personalidad, y trabajé con ella 1 año. Y entonces yo le pregunté, ¿qué hacía que la paciente viniera contigo consistentemente durante todo 1 año? Si estás trabajando con el modelo ABCD, ¿no? Evento de activación, creencias de construcción, ¿no? Todo el método, que es sesión tras sesión, es el mismo protocolo. Y entonces me dice, yo creo que ella se sentía, fíjate cómo me contestó, me dio la razón, creo yo, o le dio la razón al psicoanálisis, más bien me contestó. Yo creo que ella venía también a consulta porque construimos una relación donde ella sentía contención, sobre todo en momentos donde estaba a punto del acting out, que es algo muy del trastorno, de este límite de la personalidad, ¿no? Entonces, terminé pensando psicoanalíticamente en ese momento y dije, claro, ¿no? Hay un vínculo que es lo que la está sosteniendo. Vamos a jugar con el modelo ABCD, ¿no? Porque así se va a vestir la sesión desde el punto de vista técnico, estructural. Pero lo que se está jugando subjetivamente es que hay un otro que me contiene. Porque hay un otro que me escucha, hay un otro que me está apoyando, hay un otro que confía en mí, que estoy yendo a la sesión a lo mejor subjetivamente únicamente a escuchar, que la otra persona cree que yo voy a poder regresar a mi vida cotidiana y la voy a poder sostener. Entonces, me quedé pensando que desde el modelo integrativo, es decir, aquellos terapeutas que pueden usar psicodinámica, que pueden usar MDR, que pueden usar cognitivo-conductual en una misma sesión, ¿no? Me quedo pensando que tiene su fortaleza también eso, porque entonces uno como terapeuta se pregunta, ¿quién voy a ser yo para mi paciente ahorita? ¿Quién llegó a consulta hoy, Itzayana? ¿Quién llegó, Mariana, a consulta hoy? ¿Llegó la adulta resolutiva? ¿O llegó la niña activada por el trauma, que necesita reprocesar y revisitar la escena? ¿Llegó alguien que no quiere pensar? ¿No? No quiere la sesión de psicoanálisis donde quiere asociar libremente. ¿No quiere hablar? No quiere hablar. ¿Quién llegó hoy a consulta? Y esta es la pregunta que le sigue. ¿Quién voy a ser yo para mi paciente en esta sesión? ¿Cuáles dirían al mismo tiempo que son algunos riesgos de un enfoque terapéutico demasiado ecléctico, demasiado integrativo, que pierda la brújula teórica? ¿Han pensado también desde este lugar, tienen alguna preocupación? Sí, porque ya lo dijiste, ahí está el contenido, que es pierdes la brújula. Las guías y los protocolos, o incluso lo que se ve en la maestría del psicoanálisis, tiene una estructura, tiene una forma de ser. Entonces, si perdemos ese mapa, esa brújula de a dónde vamos, podemos estar todas las sesiones hablando, diciendo cosas, de válido. No va a llegar a ningún lado el consultante, no va a llegar a ningún lado, no va a sanar nada. Entonces, tenemos que tener una estructura. Digo que al final no se sigue al pie de la letra en la sesión por las necesidades de la persona, estoy de acuerdo, pero para mí eso sería. O sea, si no tenemos una brújula clara a dónde vamos, tener un poco de todo, tengo jamón, queso, salchicha, tengo de todo, pues realmente puede ayudarle al consultante, pero necesito una guía. Claro. Bueno, desde este lado, ¿no? Desde Entiendo. psicotrauma y contextuales. Entiendo. Itza, hay psicoanalistas mucho más ortodoxos, ¿no? Que trabajan los lacanianos, reortodoxos, los que son más de la teoría de la sexualidad freudiana también muy ortodoxos. Hay otros más americanos, ¿no? Que trabajan más con la escuela del yo. ¿Hasta dónde uno se flexibiliza en el psicoanálisis o se puede uno flexibilizar e incorporar quizá otros recursos dentro de la sesión? ¿Qué posición personal tienes tú como analista? Bueno, pensaría nuevamente en el traje a la medida, depende de la situación del paciente. Y también hablábamos antes de entrar a grabar de un psicoanálisis integrativo dentro de sus propios postulados, ¿no? Que es lo que ha estado pasando, como decías, pues no es el mismo psicoanálisis de la Viena de Freud, porque no son las mismas problemáticas. Claro. Porque no es histeria, ahora es desborde, ¿no? Así es. No es tan reprimida, está demasiado reprimida la sexualidad y está tras bambalinas, sino que ahora hay una posibilidad infinita de ser hombre, mujer o quimera, ¿no? Otra vez la identidad, ¿no? La difusión de identidad. Entonces, lo integrativo, me refiero a que el psicoanálisis se ha vuelto integrativo y como dices,
quizá alguien muy ortodoxo no va a estar de acuerdo conmigo, pero es que es como la ley, es como todo. La medicina. Claro, ¿no? O sea, hay robots ahora que ayudan a operar, Total. ¿no? Te hacen una laparoscopía, ya no te tienen que hacer una herida enorme. Yo creo que Freud estaría encantado de ver que muchas cosas que él supuso y que quiso hacer este link entre la ciencia y el psicoanálisis ahora se pueden comprobar, ¿no? Y sí, o sea, dentro del psicoanálisis hay corrientes que han dialogado con la neurociencia, que han dialogado con lo cognitivo, y entonces surge, por ejemplo, la mentalización de Fonagy, ¿no? No sé si te suena este autor, Fonagy, se me fue ahorita el otro, Bateman es el otro, que logran, hacen su formación psicoanalítica, logran dialogar en vez de crear controversia, decisiones, dialogar con lo cognitivo y traer la mentalización con postulados psicoanalíticos para que ese paciente que viene desestructurado, que no puede tirarse al diván porque le da una angustia tremenda, ¿no? Que necesita verte, y que necesita que le prestes tu aparato para pensar. También que un poco le expliques qué estás haciendo al prestarle tu aparato para pensar. Mira, yo en este momento no estoy pudiendo pensar, ¿no? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué estás sintiendo? Entonces, estamos jugando con el mundo interno y el mundo externo, lo que decías hace rato. Tal vez eso que estás pensando es porque estás totalmente en tu mente. Y si salimos un poco a ver al otro, ¿no? Esa es la mentalización. Fantástico. Y que estructura muchísimo, ¿no? Entonces, un psicoanálisis integrativo, diría. Claro, ¿no? fantástico. Pues algo con lo que puedo ir cerrando esta primera parte de nuestra conversación es, al momento de elegir terapeuta, ¿no? Me parece que creo que lo que podemos rescatar, uno es, lo más primordial va a ser la relación con el terapeuta, y eso hay que entrarle y ver cómo uno se va sintiendo y cómo uno va conectando. También una de las recomendaciones que haría yo es, sí, ¿no?, que haya estudiado psicología, pero que sea psicoterapeuta, porque no necesariamente un psicólogo, o más bien no debería en estricta teoría un psicólogo trabajar, ¿no?, clínicamente. ¿Por qué? Porque requiere un grado de especialización poder trabajar, ¿no?, con los problemas de personalidad, las estructuras de personalidad y el malestar mental. Requiere un entrenamiento en psicoterapia. Y ahí es donde hay diferentes enfoques, y uno, como paciente, tiene derecho a llegar a la primera consulta y preguntar, y este es un tip que les doy, ¿qué enfoque trabajas? ¿Con qué tipo de pacientes tú eres más efectivo o efectiva? ¿No? ¿Qué tipo de casos no abordas? ¿No? Podemos entrar en una fase de 2 o 3 entrevistas diagnósticas antes de iniciar tratamiento, para que conozcas mi historia de vida, ¿no? Hagas un diagnóstico multifuncional y podamos entonces, ¿no?, entender si voy a trabajar contigo o no. Porque lamentablemente los pacientes llegan porque los refieren únicamente y creen que van a encontrar en cualquier terapeuta la salida a sus problemas, y hay una responsabilidad, así como van con un endocrinólogo, con un internista, con un médico de cierta especialidad, también en el campo de la psicoterapia hay que darse tiempo para indagar, para informarse. ¿A quién le vas a poner tu mente y tu tiempo? El tema del trabajo, lo que le pasa a los empleados dentro del lugar de trabajo. Son 8, 10, 12 horas los que pasamos ahí, o más, en esas oficinas, con esas figuras de autoridad que son los jefes, que de nuevo desde la transferencia a veces el jefe se convierte en esas figuras paternales, maternales, ¿no?, que nos refieren a trauma. En el trabajo se juega mucho y llegan muchos pacientes a la consulta a hablar de lo que les sucede y de lo que no les sucede en el trabajo. Estoy seguro que ustedes también escuchan ese tipo de relatos. Rivalidad, celos, competencia. Todo el Edipo ahí. Todo el Edipo. El lugar de trabajo es el espacio perfecto para que se reediten y emerjan y se reactiven todas esas problemáticas. A mí me gustaría preguntarles, ¿están ustedes también, comparten eso, están viendo pacientes que cada vez más hablan del malestar en el trabajo? Sí, tengo varios casos de burnout. En México es alarmante, son más los casos que tengo en México que de otros países, pero sí tengo varios, y llegan con una crisis de decir, es que no puedo renunciar. O sea, lo peor de todo es que no tengo opción, tengo que estar aquí porque tengo que llevar un ingreso a mi familia, tengo una hipoteca, etcétera. Entonces, por eso es la importancia de que, bueno, si ya llegan estos casos de burnout, cada vez surgen más, entonces, y nosotros podemos ofrecer herramientas como terapeutas, qué mejor para decir, a ver, no necesariamente ahorita tienes que renunciar, tal vez no tienes que renunciar, solamente vamos a entender como qué es lo que está causando ese burnout. ¿Es el jefe? ¿Es el no poner límites? ¿Es el decirle sí a todos? Entender lo que implica ese burnout y sí tratarlo. Entonces, sí tengo muchísimos casos. Muchísimos. Claro. A mí muchos de los que me están llegando, por alguna razón trabajo mucho con profesionistas, gente que trabaja en transnacionales, es como generalmente el tipo de población que llega mucho conmigo, y el malestar pasa por, hoy no fui mi mejor versión, ¿no? Hoy no fui lo más productivo que pude haber sido. Hoy
en mi trabajo no di lo mejor de mí. Una autoexigencia y el sufrimiento que viene desde esta demanda del rendimiento, que viene desde la demanda de ser tu mejor versión, de siempre tener los niveles de productividad lo más alto. Este sufrimiento de voy a ir a una reunión y tengo que ir lo mejor preparado posible porque además me van a estar evaluando y tengo que demostrar que tengo el nivel de talento y de potencial que se espera de mí para que me puedan promover. Es decir, se está jugando tanto el tema de las autodemandas y las autoexigencias en esta cultura del rendimiento y el éxito que veo que eso, en el tipo de pacientes que veo, es el origen del sufrimiento. Y eso nos hace preguntarnos qué están haciendo, qué deberían hacer las empresas para mitigar eso. ¿Han pensado, Itza, cómo desde tus pacientes, cómo estás escuchando esto, si es que lo estás escuchando? Bueno, primero pensé como en la película completa, ¿no? La imagen completa, como alrededor del mundo se están eligiendo dirigentes tiránicos, ¿no? Y retrógradas. Con un nivel de pues, psicopatía y de agresividad, de hostilidad tremenda, ¿no? Bueno, ya no digamos la guerra y demás, ¿no? Y entonces, ¿por qué no serían distintos los dirigentes de las empresas, ¿no? Y ahí más bien yo te preguntaría a ti, Ernesto, tú que trabajas en lo organizacional con estos grandes corporativos, ¿se está haciendo algo? ¿Se está viendo este nivel de demanda, de hostilidad, de climas laborales imposibles, ¿no? Patologizantes, no sé, ¿no? Psicotizantes? Wow. ¿Qué se está haciendo? Voy a tomar esto que acabas de decir para usarlo después en mis intervenciones con las empresas. Climas laborales patologizantes. Me encantó, porque es cierto. Creo que hay organizaciones que enferman. Creo profundamente que hay organizaciones que están diseñadas desde lo estructural, las instalaciones, ¿no? La luz, la falta de escritorios, de sillas donde puedas trabajar como empleado, falta de ergonomía. Es decir, creo que hay organizaciones que están diseñadas desde lo físico hasta lo ideológico, pasando por la subjetividad de cómo se relacionan las líneas de poder y los manejos de poder en las relaciones todos los días, que es el diseño perfecto para que alguien enferme, me parece, ¿no? Que no hay forma de pasar por esa empresa en particular y al año no salir una persona enferma, con depresión, con ansiedad severa, con pánico, con problemas de identidad. Y digo la identidad, que tú tocaste eso, porque justamente la organización modifica y modela identidades. Tú cuando entras a trabajar en una organización, lo primero que te encuentras es, esta es la cultura de la empresa, estos son los valores, estos son los comportamientos esperados de ti. Si en esta compañía, una de consumo, Procter & Gamble, Unilever, voy a inventar, ¿no? Por decir unos nombres, PepsiCo, se privilegia la innovación, se privilegia la creatividad, porque hay que estar lanzando productos, ideando nuevas formas de ser efectivo y de conquistar el mercado y ganar allá afuera. ¿Cuál es la demanda? Tienes que ser creativo, tienes que innovar y automáticamente, estando expuesto a esa demanda implícita todos los días, eso va permeando e internalizándose en tu identidad. Te tienes que empezar a convertir en una persona creativa e innovadora cuando estés en el lugar de trabajo. Y eso es positivo de alguna manera, pero ahora pensemos en lo negativo. ¿Qué pasa cuando la cultura lo que le demanda al empleado es tienes que aprender a callar, tienes que aprender a respetar las líneas de autoridad, o tienes que sonar siempre inteligente y tienes que sonar siempre competente en todas las reuniones a las que vayas? Entonces empiezas a fabricar una máscara, a fabricar una identidad y empezar a decir, yo sé que se espera de mí que diga cosas muy inteligentes, cosas que se espera de mí que desafíe las ideas. ¿Por qué? Porque los líderes ejecutivos tienen la capacidad de desafiar y entonces se espera de mí que sea una persona que haga challenge todo el tiempo en todas las reuniones. Se espera de mí que tenga presencia ejecutiva, es decir, que sea casi hasta medio violento para hablar. Si no tengo este nivel de energía, si no tengo la extroversión en los espacios políticos dentro de la organización, no se va a entender que tengo talento. Si soy introvertido, aunque esa sea la manera en que estoy cableado, si soy introvertido, pero no actúo de manera extrovertida en el lugar de trabajo, se va a entender como que no tengo potencial ejecutivo y no me van a dar la dirección del área. ¿Me explico? Entonces, las personas van incorporando a su identidad nuevas formas de identificación con estos comportamientos. Y el tema es que cuando sales de la chamba a las 7, 8, 9 de la noche que te vas del trabajo, ¿quién soy? Y cuando ya tienes varios años trabajando en esa empresa y actuándote de determinada manera en función de las demandas y las expectativas de esa organización, me parece que el riesgo es que atraviesa eso tu identidad y te puede colocar en crisis después, sobre todo cuando ya no trabajas ahí y te despiden, ¿no? Uy, claro. Entonces, a tu pregunta de qué están haciendo las empresas, están tratando de hacer mucho y algo que me está gustando, bueno, la norma 035 está forzando a las empresas a
construir programas de bienestar y de salud, ¿no? ¿También a las gubernamentales? En las gubernamentales también debería estar ocurriendo desde el punto de vista presupuestal y cultural, no sé qué tanto están ahí, pero sí, por ejemplo, hay ejemplos de organizaciones globales que ya tienen, ¿no? Desde la línea de ayuda al empleado, donde el empleado 24/7 puede marcar para, a través de un modelo de terapia breve o manejo de crisis, poder hablar con un psicólogo del otro lado de la línea. Están modificándose los espacios de trabajo para que tengan ciertos niveles de iluminación, para que encuentres espacios donde te puedas distender, meditar, dormir, jugar, platicar, ¿no? Generar ideas. Están también campañas internas donde se les enseñan a los empleados a cuidar la calidad de su sueño, a elegir mejor sus alimentos en el comedor, a, digamos, organizar su tarea y su tiempo y su agenda de trabajo de manera que puedan mantener niveles de energía esperados y no lleguen a ese burnout crónico, ¿no? Al que están expuestos muchos de ellos. Hay prácticas incluso de comunicación interna, que son campañas de bienestar orientadas a la familia, a la diversidad, orientadas a todo lo que tiene que ver con bienestar propiamente, ¿no? Salud ocupacional. Y bueno, pues los programas de trabajo remoto, encontrar nuevas formas de trabajar, traer a tu mascota al lugar de trabajo. Si la persona necesita a su mascota para estar mejor, le están buscando las empresas, le están buscando. Y algo que particularmente estamos haciendo con algunos clientes es educar a los gerentes, a los ejecutivos, a los líderes, para que aprendan a identificar señales tempranas de burnout o de malestar emocional. Educar a los líderes para que identifiquen las microagresiones en el lugar de trabajo para erradicarlas. Educar a los líderes para que revisen sus propios sesgos inconscientes y vean cómo a veces su discurso puede ser tóxico también y puede ser generador de este malestar. Entonces, sí hay iniciativas. ¿En México? En México, Buenísimo. sobre todo en México, compañías que son parte de un conglomerado, una transnacional que tiene prácticas globales, pero cada vez está más ahí. Y empresas mexicanas, familiares, están empezando a adoptar estas prácticas, evidentemente porque saben que tiene un impacto en la productividad, tiene un impacto en la rotación, ¿no? Tiene un impacto en el negocio, pero también porque las empresas tienen sus ideologías y tienen sus marcos éticos y de integridad y están poniendo también en el centro de lo que hacen a la persona. Entonces, sí tengo clientes que tienen una aproximación muy honesta, muy íntegra de cara a la satisfacción del empleado dentro y fuera del trabajo. Y ahí es donde creo que hay un espacio para nosotros que somos, digamos, que estamos interesados en el comportamiento humano. Sí. Y ahí hay otra posibilidad de poder llevar este conocimiento y ayudarle a las empresas a crear estos programas a la medida que les permitan abordar esta otra problemática, que es cómo se siente el empleado estando ahí, ¿no? Claro. Justo, que salgan de su mente, lo que decíamos de la mentalización, ¿no? Salir de su mente de líder, de producir e ir al capital humano, ¿no? Para Así ver es. qué está Sí, pasando. más si pasan todo el día ahí, pasan más tiempo en el trabajo que con la familia, que con los amigos. Totalmente. Entonces, su segunda casa, sí, Es es su súper segunda importante. casa. Si a las máquinas, ¿no? Se les da mantenimiento, ¿cómo no? A esta máquina interna que no para A las nunca. personas. Yo se lo digo a los pacientes, ve el costo de la consulta como el costo de un gimnasio, una membresía. Por supuesto. Ir a trabajar, así como trabajas el bíceps y trabajas el Me abdomen, encanta esa analogía. es ir a trabajar la mente, ¿no? Sí. Para que tengas un músculo fuerte que pueda después tolerar, Los embates de la procesar los embates de la vida, metabolizar las emociones cuando llegue el trauma, cuando lleguen las transiciones de identidad en la vida, porque van a llegar. Que haya un aparato mental lo suficientemente fuerte que pueda procesar esa experiencia. Claro. Pues les quiero agradecer esta plática maravillosa. Yo podría quedarme aquí hablando con ustedes siempre. Oh, yo también. Y aprovechando que estoy a cámara y que me están leyendo, quiero comprometerlas a las dos para que me vuelvan a acompañar en otro momento, porque hay un tema apasionante que tiene que ver con la clínica del amor y el desamor. Sí. ¿Qué le pasa a la persona cuando atraviesa el dolor del rompimiento romántico, del rompimiento amoroso, y cómo eso atraviesa el cuerpo, atraviesa las emociones, pero también atraviesa la identidad? ¿Qué le pasa al ser humano cuando ese otro que es importante se va? ¿Les gustaría conversar de eso conmigo? Sí, claro, claro. El amor y el desamor son temas que a todos nos competen, entonces claro que sí. Fantástico, pues nos vemos entonces en el próximo episodio. Espero que este capítulo les haya dejado muchísimas más pautas y guías para elegir terapeuta, elegir enfoque psicoterapéutico y además pensar juntos en que más allá de estar rivalizando entre las diferentes escuelas de psicoterapia, el mensaje a la comunidad es: apóyense,
en los profesionales de la salud para seguir fortaleciendo sus capacidades para poder vivir y perseguir el deseo, cualquiera que sea. Gracias, chicas, y nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.